Nos acompañan Silvia Con, quien es asambleísta de Sociedad Patriótica, a quien quiero agradecerle por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Gracias por atender este diálogo para conocer un poco más de lo que ha significado este tema del Código de la Producción, que ha generado algunas reacciones. Hay algunas observaciones que se hicieron en su momento, que entiendo que la comisión correspondiente, la de régimen económico y tributario, de la cual usted también es parte, recogieron, estas observaciones de los diferentes sectores, pero realmente el Código de la Producción ha sido aprobado con algunas modificaciones o no. Buenos días, asambleísta. Buenos días, ¿cómo está? Sí se recogieron ciertas observaciones al Código de la Producción, pero realmente los cambios que se hubo son de forma y no de fondo, como deberían ser. Una de las cosas que nosotros hemos criticado es justamente cuando hablamos de un salario digno, debería cumplirse con la Constitución, como dice el artículo 328 en la Constitución, que la remuneración de un trabajador será justa con un salario digno que al menos cubra sus necesidades básicas. Y de acuerdo con el precepto constitucional de la disposición transitoria 25ª, determina que la revisión anual del salario básico define que este tendrá que ser equivalente a la canasta básica familiar. La canasta básica familiar en estos momentos está en $540 y se está considerando como salario digno $337. Claro. Desde ahí no cumplimos con la Constitución, ni estamos siendo justos con el trabajador ecuatoriano, que en estos momentos necesita solventar más su canasta básica. Pero este tema del salario digno fue debidamente analizado, expuesto en la comisión, y no se tomaron las observaciones, o eso es lo que ustedes dentro de la comisión y con todas las observaciones que se hicieron pudieron establecerlo. Mire, dentro de la comisión lo que se consideró salario digno se lo basó en cuanto a una fórmula en la que se incluían remuneraciones como 13ª, 14ª, sueldos, las comisiones, porcentaje de participaciones de las utilidades, los beneficios de los contratos colectivos y los fondos de reserva. Consideramos que aquí incluir las comisiones variadas tampoco era justo, porque en este caso las comisiones se dan por incentivos que tienen los empleados, en este caso para aquellos que trabajan en el sector de ventas. Si hay un empleado que vende más y recibe más comisiones y hay otro que no alcanza, y evidentemente este que recibe comisiones, al hacer la fórmula de cálculo va a pasar el precio el valor al salario digno. El momento que nosotros le incluimos comisiones o le hacemos el cálculo a la persona que recibió menos utilidades o que no hizo el mismo esfuerzo, simplemente va igual a alcanzar el salario digno al hacer la fórmula de cálculo con la bonificación que se hace al final del ejercicio fiscal. ¿Es única y exclusivamente para fines de cálculo el tema o no? Es para fines de cálculo. Igual en el articulado quedó establecido que los 13º, 14º y todos los rubros aquí incluidos se pagarán en las fechas que como indica el Código de Trabajo. No se mueven ni se van a mensualizar como se No se van a mensualizar. Lo único que está mensualizado son los fondos de reserva. Ya. ¿Y qué pasa con aquel empleador que no hubiere pagado el tema a sus trabajadores, el tema del salario digno? Bueno, en este caso recibirán las sanciones respectivas. Se ha hablado que a partir del 2011 tendrá que hacerse pagar el salario digno, hacer un cálculo justo para que haya una compensación, por lo menos en este caso, para aquellas personas que no han alcanzado el salario digno durante el año en base a su sueldo. En el tema del impuesto a las tierras rurales me refiero, porque eso es parte también del código, ahí también hubo una observación, hubo observaciones en algunos sectores. ¿Cómo quedó eso dentro del código? Mire, lo que se hizo simplemente prolongar un poco más el plazo que se daba para para volver a los 25 hectáreas, que era a partir de donde se comenzaba a pagar el impuesto en más impuestos, además del impuesto que uno ya paga en los municipios. Y otra de las observaciones fue que además de las Amazonía, también debería considerarse al resto de provincias. Esto quedó sujeto simplemente a que cuando una persona que tiene más de 25 hectáreas y desea justificar que no se pudo, que su tierra no le dio la rentabilidad necesaria o equivalente para poder pagar este impuesto,
debería presentar una justificación para que se le exonere en ese año de ese pago de las tierras. Siempre y cuando demuestre. Siempre y cuando demuestre. Ahora, el tema de las hectáreas, para la Amazonía quedó en cuánto, en 70 hectáreas. 70 hectáreas. A partir de las 70 hectáreas. Hacia adelante. Sí. ¿Y en las otras regiones del país, de 25 para adelante? Sí, quedó de 25 para adelante, pero no nos olvidemos que las 70 hectáreas en la Amazonía no es que ya queda fijo. Eso va a ir poquito a poco, cada año se va a ir reduciendo, hasta volver a las 25 hectáreas. Lo que se explicaba es que a través de este Código de la Producción se trata justamente de incentivar más la producción en la Amazonía, donde no se refleja tanto la inversión en las tierras, y que a medida que pase que se invierta a través del incentivo que se dice que hay en el Código de la Producción, también la Amazonía comience a generar más ingresos a las utilidades de sus tierras. ¿Es el Código realmente un incentivo para producir y generar empleo o no? Vea, la discrecionalidad que queda en el Código a la elaboración de ciertos reglamentos es lo que nos deja todavía vacíos para poder decir que este Código de la Producción realmente va a incentivar la producción. Es una de las cosas que hemos hablado. Primero, no nos olvidemos que las normas establecidas en los reglamentos son susceptibles de variación continua. Eso es lo que tenemos que analizar. ¿Por qué? Porque lo que no está escrito no se ha dicho todavía. Nosotros necesitábamos, primero, tener el tiempo necesario para poder establecer las reglas en este Código de la Producción. El que se trate como un carácter económico urgente en 30 días no permite ni siquiera analizarlo eficientemente y poder recoger las observaciones de todos los sectores productivos que estuvieron involucrados en este Código de la Producción. Entonces, esperemos que realmente sea así, que sea un incentivo a la inversión, esperemos que lleguen nuevas inversiones y veamos los resultados en el próximo año. La proforma presupuestaria, si la analizamos, hay ciertos rubros que no nos garantizan que va a haber un real incentivo de acuerdo a este Código de la Producción. Primero, la renta global se disminuye entre el año 2010 y el 2011 y no nos garantiza que realmente va a haber una recaudación de impuestos como se lo prevé de acuerdo a este Código de la Producción. Y también vemos que los ingresos arancelarios a la importación hay un incremento de 243 millones, cuando este Código de la Producción dice que justamente lo que se pretende es una política de sustitución a las importaciones. La situación se complica cada vez que, pese a todas las observaciones que se han hecho, códigos como este siempre van a tener sus dudas en algunos sectores. Habrá que ver qué es lo que ocurre. Asambleísta, quiero agradecerle por estar con nosotros. Muchas gracias a usted. Buen día a la asambleísta Silvia Con, de Sociedad Patriótica, parte de la Comisión de Régimen Económico y Tributario de la Asamblea Nacional.